Una vida con propósito, ¿no? En él. Él diseñó una forma de vida hecha a la medida de Él para nosotros, una vida de prosperidad, de abundancia, una vida diseñada para que podamos ser pueblo de Él, que podamos adorarle y vivir una vida abundante. Y también nos prometió que un día también conquistaremos al fin completamente la vida eterna y viviremos en un lugar maravilloso junto a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando decidimos ir en busca de todas estas bendiciones, ¿será que el enemigo se queda tranquilo? No creo. No creo que nos deje hacer su voluntad tan simplemente. Esto es un poco lo que le pasó también a Moisés. Moisés se encontró con un llamado, una gran propuesta de parte de Dios, y tuvo enfrente de él un sueño de libertad, para él y para todo un pueblo. La posibilidad de vivir una vida diferente, una vida extraordinaria. Pero había que manejar algunos principios. Había que tomar una decisión. Hasta este momento nos encontramos con Moisés frente a Dios y un plan maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para nuestras vidas? Amén. Y que es maravilloso? Bueno, así se encontraba Moisés, estaba delante de Dios y el plan que Dios le había trazado, el cual se lo presenta y se lo habla. Y le dice: Moisés, estoy cansado de ver la aflicción de mi pueblo, tengo un plan para ti, te tocó a vos. Vas a ser el libertador. Y Moisés, que era medio tartamudo, empezó empezó a hablar con el Señor y puso todas las excusas posibles. Pero hay una palabra que en el momento de la decisión podemos decir hay que tener cuando Dios nos enfrenta a ese propósito para nuestras vidas. ¿Cuál sería eso? Totalmente. Cuando Moisés recibe el llamado y la propuesta de Dios para ir a liberar a su pueblo, Moisés tuvo que determinarse, tuvo que tener determinación. Decirle que tenés al lado determinación. Determinación. ¿Cuántos recibieron un llamado a vivir una vida diferente, por ejemplo? A vivir una vida distinta, un llamado a adorar a Dios, un llamado a conquistar cosas. ¿Cuántos recibieron un llamado a servir a Dios quizás? Bueno, Moisés tuvo que tener determinación. ¿No es cierto que sí? No era fácil. Estuvo frente a la decisión y tuvo que determinarse. Ahora, si tuviéramos que aclarar qué es determinación, Pablo, ¿cómo me determino? ¿Cuál sería el panorama más claro para saber qué tengo que hacer? Por si Dios esta noche me cambia los planes y me dice que tiene otra cosa. Como verán, yo me traje el machetito, ¿no? Ella lo tiene más fotográficamente en la mente. Yo tuve que traer un apunte. Y anoté acá determinación. La firme decisión de hacer algo cueste lo que cueste. Decirle al que tenés al lado cueste lo que cueste. Lo que está por delante para conquistar, vamos a entrar en una lucha para obtener una gran victoria y obtener una gran bendición. Pero preguntale al que tenés al lado, ¿pero estás dispuesto, aunque sea cueste lo que cueste? ¿Sabes que con ese cueste lo que cueste me viene una de las definiciones de determinación que dice que tenemos que decidir ir o avanzar en busca de algo sin retroceder? Estamos como en las películas, ¿viste? Como dice, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿era algo así? Bueno, más o menos así le pasó a Moisés. Determinarse es avanzar, pero avanzar sin dudar para no retroceder. Es estar determinados a ir hacia el frente, hacia lo que Dios nos pidió y no retroceder y no dudar. Pero ¿sabes una cosa? Me hace acordar algunas determinaciones que tomamos nosotros y no nos fue tan fácil. No sé cómo le fue a Moisés, pero contame vos. Nos determinamos. ¿Qué pasa? Acá yo había puesto decir alcanzar algo sin renunciar frente a las adversidades. Y ahí se pone media complicada la cosa, ¿no? Cuando toca por ahí predicar un mensaje está buenísimo, pero cuando toca vivirlo, esa es la parte dura. Pero hay muchas cosas buenas para ganar, así que vale la pena. Decirle que tenés al lado, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena estar determinado por Cristo, amén. Y por todo lo que Él nos quiere dar, nada más que nos tenemos que atrever. Tenemos que decirle: sí, Señor, quiero ser el hombre que conquiste todo eso que me querés ofrecer para mi vida, mi familia y los míos. Así que me voy a determinar
aunque vengan adversidades. Decile al que tenés al lado, aunque vengan adversidades. Qué bueno que aclarás eso de las adversidades, porque a veces nos determinamos y avanzamos cuando las cosas van bien, cuando todavía no hay turbulencia, pero siempre llega el momento de la adversidad. Y podemos ver cómo Moisés se preparó 40 años en las escuelas de Egipto y después Dios usó circunstancias y lo llevó al desierto y lo terminó de preparar. Y allí Moisés tuvo un encuentro con Dios y ahí recibió el llamado y el plan, la estrategia y las instrucciones de lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Ir a confrontar a uno de los hombres más poderosos de la tierra. Ir a enfrentar a Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo para que vaya a servirme, que vaya a hacerme fiesta al desierto, vaya a rendir culto al desierto, que me vaya a servir. Deja ir a mi pueblo para que éste se consagre totalmente a mí, porque yo le quiero dar una forma de vida, un diseño que está en mi corazón. Eso era el plan de Dios para este pueblo. Y hasta ahí Moisés se entusiasmó, wow, la experiencia que tuvo con Dios, se encontró con la presencia de Dios, Dios le hablaba, pero terriblemente, tenía clarísimo. Decile que tenés al lado, pregúntale, ¿tenés en claro lo que Dios te está pidiendo? Muchos sí, nada más que nos miramos para otro lado a veces, ¿no? Y resulta que hasta ahí estaba bárbaro. Mientras él se determinó, estaba todo bien y se determinó. Y tomó una decisión firme de obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y comenzó a avanzar. Desde que Dios le habló, comenzó a avanzar camino a Egipto, dio la vuelta y dijo: me voy a enfrentar a Faraón. Pero cuando nosotros nos determinamos a avanzar en las cosas de Dios, cuando decimos: sí Señor, voy a hacer tu voluntad, esto que me estás pidiendo yo te lo voy a entregar, yo voy a avanzar. ¿A cuántos les pasó? A nosotros nos pasó. Mire, para que más o menos hoy nos determinamos venir a este lugar para poder compartir esta palabra. Llegamos por misericordia de Dios. Le voy a contar una anécdota y luego me contás y me seguís. Cuando veníamos para acá nosotros nos habíamos determinado, el pastor Fabián había hablado y le dijimos: sí pastor, nosotros estamos ahí, vamos a predicar. Había estado todo así, nos habíamos dispuesto en el corazón, pero desde que empezó el día no tuvimos otra cosa que no fuera oposición. Y es más, veníamos de camino y tuvo que socorrernos un amigo y llevarse el auto a la casa y nos prestó su camioneta para poder llegar. Decirle al que tenés al lado: cuando te determinás viene la oposición. Capaz que estaba contento porque dijo: sí, era lo que necesitaba, avanzar hacia el propósito de Dios. Pero cuando nos determinamos pasa algo en el mundo espiritual, Pablo. ¿Qué pasa? Se desata una crisis, se convulsiona el mundo espiritual. Esto no es para tener temor. Decile al que tenés al lado: no hay que tenerle temor al enemigo. A veces creemos que los espíritus, ¿verdad?, del mundo espiritual son muy poderosos y ese temor infundado muchas veces hace que vivamos medios atados porque le estamos dando un poder que a veces o en realidad no tienen. Decirle que no tienen tanto poder, porque cuando te ven inmediatamente ven al que está dentro tuyo, el que los venció en la cruz del Calvario, que los sometió y los humilló públicamente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y eso pasa cuando uno se decide a hacer la voluntad de Dios y uno decide decirle sí al Señor, pero una decisión firme, en serio. Y uno empieza a hacer cosas y empieza a trabajar para Dios. ¿Cuántos le dijeron sí quizás a una propuesta de servir en la iglesia y después empezaron como problemas? Empezaron problemas, circunstancias, y uno dice: pero ahora que me estoy poniendo las pilas con Dios, es como que se levanta la guerra, ¿no? Y sí, mientras estemos quietos y en el desierto donde no pasa nada, el enemigo está tranquilo. Faraón estaba muy tranquilo, pero cuando Moisés se puso a hacer la voluntad de Dios y comenzó a confrontarlo, se le acabó la paz a Faraón. Y Faraón se empezó a enojar y empezó a oprimir cada vez más duramente al pueblo de Dios. Y hay veces que nos pasan esas cosas, ¿no?
Se desata el conflicto, podríamos decir. Se desata en el mundo espiritual un conflicto. Cuando te determinás a servir a Dios o a hacer su voluntad, una de las cosas que tenés que saber que van a pasar en tu vida, te guste o no, lo quieras o no, aunque quieras huir, una cosa que va a pasar es que se va a levantar la oposición y se va a desatar el conflicto. Y me hace recordar cuando nosotros decidimos, creo que hace 2 meses, 3 casi, que estamos en la iglesia, cuando decidimos tomar la decisión de fe de venir a este lugar porque Dios nos había hablado. Decidimos venir y sabe que mucha gente estaba muy contenta, como nosotros, de estar en este lugar y nos lo hacían saber y muchos nos decían qué bueno, pero no sabían lo que pasaba detrás de escena. Mire, con una mano en el corazón, no le vaya a contar el apóstol, después se lo contamos. Pero cuando nosotros vinimos para este lugar, a nosotros nos empezaron a pasar cosas horribles. Decirle que está a tu lado, ¿te pasó eso? Hermano, caímos acá y a la segunda semana... destrucción total, tuvimos problemas económicos. Venía de ver una pastora que estaba pasando un momento difícil y a la vuelta me chocan, sale una moto que estaban robando, desesperados, me chocan el auto, se rompió, pregúntenle a mi esposo que lo tuvo que llevar a arreglar, lo hicieron pedazo al auto. Después de eso no solamente lo rompen el auto, sino que al otro día estoy llevando a mi hijo, estamos yendo a visitar nuevamente a la pastora y cuando vamos de camino se le escapan 2 perros, ¿vieron de esos grandotes? Bueno, se le escapan uno de esos a una vecina por allá a la vuelta. Los perros me levantaron en el aire, pero literalmente. Sí, ríase porque es gracioso. Me hicieron pedazos. Volé por el aire y caí al segundo día después del choque. Eso fue a la segunda semana de estar en este lugar. Me empezaron a pasar cosas que nunca me habían pasado. Pasé una semana con el ibuprofeno y le decía, estoy dolorida, pero parecía que me habían pasado por encima. Pero estábamos contentos porque estábamos determinados a hacer la voluntad de Dios. Estábamos contentos de estar en este lugar. Teníamos la paz en el corazón de saber que era el lugar correcto, pero nos estaban pasando cosas. Y bueno, y por las dudas, por si pensaban que solamente a mí me vino el conflicto, les aclaro, no solamente a mí, después le empezaron a pasar cosas a él. Ahí me alivié yo. ¿O no, Pablo? ¿Te vino o no te vino el conflicto? Sí. Y me hiciste trabajar a mí. Sí. Además de... Cuando nosotros recibimos el llamado a volver a la radio y hacer el programa, nosotros no nos pusimos a planear algo por ahí para divertirnos nosotros o como para hacer algo, porque hay veces que uno por ahí se da cuenta que está sin hacer nada y dice, bueno, vamos a hacer algo. No, realmente Dios nos envió a la radio y nos dio el formato del programa. Y bueno, cuando le dijimos sí al Señor y evaluamos costos, ¿no? Íbamos a tener que gastar mucho dinero porque nuestro programa no tiene auspiciantes, ¿no? Es un programa independiente. Gastar mucho dinero y ahí empezó el conflicto. Cuando la antena empezó a transmitir FM Sion, cubre 8 millones de personas. Suponga que escuchan el programa 1000. Ya son 1000 almas que el Espíritu Santo puede estar transformando, puede estar levantando, puede estar liberando. ¿Usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo? ¿Faraón dejó ir así nomás al pueblo que tenía esclavo? No fue fácil para Moisés. Tuvo que entrar, ¿verdad? Moisés tuvo que aprender a ser más fuerte, más persistente, y tuvo que aprender a ser más duro que el mismo Faraón. Decirle al que tenés al lado, te vas a tener que poner un poco más duro, más dura. Hay que empezar a golpear un poquito más al enemigo y a veces le damos mucho espacio. Por ejemplo, cuando no oramos, cuando bajamos la guardia. Cuando nos quejamos, ¿te acordás cuando estábamos empujando el auto? Y hermano, no sabe, cada vez que teníamos que hacer una entrevista, después se ven las fotos y sale re lindo, ¿no? Maravilloso, las entrevistas, parece todo lindo, pero si usted supiera la vergüenza que pasábamos, cada vez que íbamos a hacer la entrevista teníamos que empujar el auto porque algo le pasaba. Salíamos y en plena capital, esperando que algunos chicos nos ayudaran a empujar el auto después de ir a hablar con Marcos Witt por una entrevista. O sea, para nosotros era una bendición, decíamos, Señor, gracias, pero salimos de ahí, si nos veía Marcos Witt estábamos empujando el auto porque no arrancaba. Estábamos en medio del conflicto y yo recuerdo que una de las cosas que nos mirábamos los dos decíamos, no nos quejemos, vamos a cantar, vamos a alabar. Y tratábamos en el medio del conflicto de ser persistentes y de avanzar sin pecar, podría decirse, ¿no? Sin renegar de lo que estábamos viviendo, porque sabíamos que era la voluntad de Dios, pero también sabíamos que la oposición y el conflicto van a
venir o no. Totalmente. Y cuando vienen, ¿qué hacemos cuando viene el conflicto? Y hay que tener mucha fe y oír a Dios, a ver qué tiene Dios para decirnos, ¿no? Las instrucciones de Dios, fortalecerse en la palabra de Él. Y ahí viene el segundo principio. Así es. Pero antes yo quería terminar esto del conflicto, ¿no? Es tremendo porque a veces creemos que vivir un cristianismo en victoria es que nunca te pase nada. Es que sea todo éxito, que todo te salga perfectamente bien. Y ni a los primeros apóstoles de la Biblia le iba todo bien. A veces los golpeaban, a veces tenían, claro, se levantaba guerra. Decirle al que tenés al lado, se puede levantar guerra. Se puede levantar guerra. Pero también tenemos a uno que ya venció. ¿Cuántos dicen amén? Él nos va a dar victoria, va a darnos victoria en cada una de las circunstancias que se levanten, como lo hizo con Moisés. Muchas circunstancias vinieron sobre Moisés, pero Dios le dio victoria en todas, se glorificó en todas. Y una vuelta salíamos de la radio después de hacer un buen programa y tuvimos que empujar el auto. Y ojo que le invertimos dinero al auto, porque no es que no, siempre tratamos que esté bien. Bueno, le pasó de todo al auto. Y es como que el enemigo me habla a la mente y me dice, ustedes hacen un programa que se llama Tiempo de Campeones. Más que campeones tenés que andar empujando este auto, ¿no? Más que campeón sos. Y ahí me habla el Espíritu Santo y me dice, no te convierte en un campeón que estés empujando o que tengas que empujar o no un auto. Te convierte en un campeón que aunque tengas que empujar este auto, no dejes de darme la gloria, no dejes de darme gracias a mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, aunque se levante guerra, vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a seguir dándole gracias. Aunque el enemigo se ponga furioso y a veces le comience como a hacer oposición, vamos a seguir buscando que Dios se glorifique. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos va a dar la victoria. Y ahí viene el tercer punto, tener fe en su palabra. ¿Sí? Dice que Moisés fue a Faraón y lo confrontó. ¿Y qué hizo Faraón? Los dejó ir. ¿Sabes que una de las cosas que hablan acerca de tener fe en la palabra de Dios, creo que no hay ejemplo más claro que este? ¿Alguien recuerda cuántas plagas fueron las que vinieron sobre Egipto? ¿Alguien lo recuerda? 5, 6, 7, 8, 10. 10. Fueron 10 plagas. Pero no fueron solamente 10 plagas. Fueron 10 veces que Moisés se presentó a Faraón para que liberara al pueblo. Mire lo que es la oposición y lo que es el conflicto y lo que es tener fe en la palabra de Dios. Cada vez que Moisés se presentaba ante Faraón, Faraón le decía no. Y Moisés se tenía que retroceder y volver. Y al otro día se levantaba firme en la palabra de Dios y decía, Dios me dijo que nos va a liberar. Así que voy a presentarme ante Faraón y le voy a decir nuevamente que deje ir a mi pueblo. Y así fueron 10 veces, Pablo. Día tras día se tuvo que presentar y día tras día Faraón le decía que no. Día tras día tenía que enfrentar a su enemigo y su enemigo era una oposición constante. Y yo me lo imagino a Moisés como nosotros muchas veces o como cualquiera que está viviendo en la palabra de Dios enfrentándose al problema y cuántas veces tenemos ganas de retroceder. Moisés podría haber dicho, no, este no es el plan de Dios para mi vida, podría haber abortado ese proceso. A la quinta plaga dijo, este hombre no me va a alargar más, este hombre me va a querer tener como esclavo, porque no solamente era que no los liberaba, la Biblia dice que encima les doblaba las tareas y las cargas, los esclavizaba más. Y a veces eso pasa con nuestras vidas, nos determinamos a servir a Dios, avanzamos en medio del conflicto, pero viene la oposición y viene para golpearte fuerte y te viene a decir, vos no vas a ser libre, vos vas a ser mi esclavo, tu economía no te la voy a soltar, el auto se va a romper el triple y te vas a enfermar y no vas a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces se levanta Faraón, no? Y qué difícil confiar en la palabra de Dios a veces, ¿no? Cuando vos tenés la certeza de que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿A cuántos les pasó de tener la certeza que están haciendo la voluntad de Dios? Pero aún así están atravesando el peor conflicto de sus vidas. Pero aún así hay crisis en la familia, pero aún así hay problemas de enfermedad, aún así hay problemas económicos, aún así los ministerios parece que no pueden fluir en el espíritu, aún así hay conflictos
Pero Moisés encontró la clave, ¿verdad? Fe en su palabra. ¿Y qué pensás que pensaba Moisés todos los días cuando iba? ¿Cuál era esa fe? Que Dios ya le había prometido que le iba a dar la libertad para todos ellos. Yo lo voy a hacer. Y es más, Dios se comprometió, por cada oposición que Faraón haga, va a ser una glorificación mía. ¿Cuántos dicen amén? Por cada vez que Faraón se endurecía, Dios se glorificaba. Así que decirle al que tenés al lado, por cada problema que se levante, va a venir un momento donde Dios se va a glorificar también. ¿Cuántos dicen amén? Y este es un tiempo que estamos creyendo que Dios va a golpear fuerte al enemigo. Cuando vos decís que Dios se va a glorificar, me viene eso que una vez hablábamos, que el conflicto trae la oportunidad. ¿Lo puede decir conmigo? ¿El conflicto trae la oportunidad? Ahora mirá lo que está a tu lado y decirle la oportunidad de que Dios se glorifique. Porque la oportunidad que necesita Dios para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para hacer un milagro, para desatar las cadenas y que todos reconozcan que hay un solo Dios, es el conflicto. Si no hay conflicto, ¿dónde muestra Dios su gloria? Cada vez que Faraón decía que no venía una plaga, y cada plaga lo único que hacía era desterrar todos los ídolos y los dioses que tenía Faraón. Una solita le voy a contar. Faraón tenía un dios que era el dios de los nacimientos, de las parteras, y la representación de ese dios era una rana. ¿Y cuántos recuerdan que hubo una plaga que fue la de las ranas? Bueno, supuestamente Faraón tenía ese dios que le servía a ellos. Ese dios hacía su voluntad, pero sin embargo vino la plaga de la rana y no hizo la voluntad de Faraón. En cada plaga Dios le decía, yo tengo poder y autoridad sobre todos tus dioses, tus ídolos y sobre todo lo que vos crees que tenés poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén y dicen, Dios tiene poder sobre mi conflicto, Dios tiene autoridad? Amén. Hay veces que uno se pone un poco mal, ¿no? Porque uno dice, ¿será que hay algo que estoy haciendo mal? ¿Será que Dios me está queriendo mostrar algo malo en mi vida? Porque por ahí creo que estoy bien, pero por ahí no estoy tan bien, porque ¿por qué me están pasando estas cosas? Hay veces que el conflicto, o cuando vienen algunos problemas, es un buen indicador. Decirle que tenés al lado es un buen indicador. Es un buen indicador. Significa que te estás alineando a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo se empieza a poner inquieto. Claro, mientras no hagamos nada, mientras decidamos vivir la vida que queremos a nuestra manera, mientras Dios tenga ganas de hacer grandes cosas con nuestra vida, pero nosotros no nos determinemos, mientras Dios nos hable, pero no nos apoyemos en la palabra de Dios, y el diablo como que no anda gastando tiempo en nosotros. Pero cuando empezamos a meternos con Dios y a ponernos en la mano de Dios, comenzamos a ser peligrosos para Él. Y Él empieza como a iniciar conflicto. Por eso que nos tenemos que unir. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar todos juntos, orar fuerte. ¿Para qué? Para que Dios lo golpee bien fuerte al enemigo y podamos tener una gran victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decirle que se viene una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo estamos creyendo. No para siempre va a estar fuerte la opresión y la oposición del enemigo. En algún momento Dios se va a glorificar con todo su poder y nos va a mostrar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Eso estamos esperando. ¿Cuántos de este lugar están en oposición o en conflicto? ¿Cuántos pues se animan a levantar la mano y decir, yo estoy pasando conflictos, yo siento que hay oposición, yo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen, levante su mano, levántala en alto? Y ahora le voy a pedir al resto, a los que no levantaron su mano, que les den un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a la voluntad de Dios. Porque si estás en oposición y estás en conflicto es porque estás haciendo la voluntad de Dios. Porque basta que te determines a cumplir con el propósito divino para que tengas oposición y para que tengas conflicto en tu vida. Amén. Amén. El Señor es bueno, qué bueno que lo tenemos a Él. Qué bueno que lo tenemos a Él, porque aunque se levanten circunstancias muchas veces y dificultades, tenemos dentro de nuestro corazón aquel que nos va a dar la libertad y la victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y después Moisés no negoció con el enemigo. Tuvo una autoridad de dominio sobre el enemigo. Y esta es la parte donde le cedemos mucho terreno a él. Muchas veces lo dejamos mover
demasiado al enemigo. Decile al que tenés al lado, a partir de esta noche se le acabó el juego. A partir de esta noche se le acabó el juego al enemigo conmigo. Tercer principio, tener autoridad sobre el enemigo. ¿Cuántos creen que Dios nos dio autoridad sobre el enemigo? ¿Que lo puso debajo de dónde? Hablamos de autoridad sobre el enemigo y te la voy a leer a la palabra porque a mí me encanta, porque es toda una escena, un relato, una historia que me parece en Éxodo 10, 24, yo se lo leo, mire lo que dice. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás su rebaño y sus ganados. A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña para rendirle culto al Señor nuestro Dios. Tendremos que tomar alguno de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Qué terrible, Pablo, porque dice que el enemigo quiso negociar con él. Dice que le dijo: bueno, está bien, váyanse, me tienen cansado con todas las plagas que me mandaron culpa suya. Váyanse, vayan a rendir, vayan a servir, vayan a alabar a su Dios. Y vayan con sus hijos. Pero el ganado, la vaca, lo que trabajaron, todo ese esfuerzo, la economía, todo ustedes me lo van a dejar. Pero ¿sabes qué es lo curioso de esta palabra? Escuchen, mire lo que pasa acá. 10 plagas y la muerte del primogénito habían pasado. 10 plagas que habían demostrado que Faraón no tenía poder ni autoridad absoluta en nada. En nada. Y después de 10 plagas que pasaron, mostrándole que él no tiene poder ni autoridad, él todavía viene a querer negociar. Como si tuviera autoridad. ¿Cuántos van entendiendo? Y a veces viene el enemigo, porque la Biblia dice que él es mentiroso, él es engañador desde el principio. Y viene a querer decirle a Moisés que él tenía autoridad. Le dice: bueno, te voy a liberar, pero esto me lo vas a dejar. ¡Mentira! Si no tenía autoridad de nada, si cada vez que le decía que no, Dios lo aplastaba más a Faraón. Cada vez que decía que no, Dios le aplastaba un poco más la cabeza. Pero todavía de allá abajo él decía: bueno, te vas a ir, pero esto me lo vas a dejar. Qué importante estar determinado, qué importante saber lo que Dios te está pidiendo, porque podemos caer en el lazo del enemigo y podemos, en vez de determinarnos a sacar todo lo que Dios tiene para nosotros, podemos negociar, ¿o no? Qué interesante esto de no negociar nada, ¿no? No cederle nada al diablo. Decirle al que tenés al lado: no le cedas nada al diablo. No dejes que toque nada de tu vida. Hay que darle duro. ¿Cuánto dicen amén? No hay que tenerle piedad, porque Dios no le tiene piedad. Hay que darle fuerte. ¿Cómo? Unos buenos golpes, unos buenos puñetazos de alabanza, de oración, de fidelidad, de servicio. Sigamos sirviendo. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Sigamos adorando. Sigamos sembrando en buena tierra. Y esos son golpes de muerte al enemigo, y va a tener que retroceder. ¿Cuánto dicen amén? Y va a tener que soltar lo que no es suyo, porque ya no tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Ya la perdió hace mucho tiempo. Y para ir, ¿sabes qué me venía antes de cederte la palabra? Y quiero que estén muy atentos ahora a esto que quiero decirles, porque esta es la parte ya profética. Cuanto más duro, en el momento que más duro se puso Faraón, y hasta lo amenazó de muerte a Moisés. En la 9ª plaga le dijo: esta es la última vez que nos veamos, y la próxima vez que nos lleguemos a ver voy a acabar con tu vida. Lo amenazó de muerte. En el momento que más duro se pone el enemigo y que se puso Faraón, eso significaba que estaba muy cerca, estaba muy pronto el día de honra para los hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Así que en el momento que pareciera que más duro se quiere poner el enemigo y más duro pareciera que es el conflicto, estás a un pasito
del día de gloria para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Estás a un pasito del día de honra que Dios tiene preparado para vos, para tu familia y para el pueblo de Él que está en esta iglesia y en esta casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo lo creo, amén. Amén. Y es el último principio, tomar autoridad sobre el enemigo. Y es ya saliendo, después de esto viene la libertad. Pero es importante que nosotros aprendamos y tomemos autoridad sobre el enemigo. Porque muchas de las cosas que nosotros a veces creemos o con las que el enemigo nos ataca son mentiras, son cosas que no son verdades. Pero atacan nuestra mente, atacan nuestras emociones, atacan nuestros actos. Y nos pasan un montón de cosas y es el enemigo mintiéndonos, queriéndonos hacer creer cosas que no son verdad. Por eso es importante que estemos afilados en la palabra, que como Moisés, aunque Faraón le decía que no y 10 veces le dijo que no, Moisés cada vez que se presentaba delante de Faraón tenía una palabra en su mente y era libertad, y esa palabra se la había dado Dios. Por eso es importante que cuando Dios te dice cuál es el propósito para tu vida, el plan que tiene con vos o lo que Él quiere hacer, es importante que grabes esa palabra en tu mente para que cuando venga la oposición vos digas, no es así, porque Dios prometió que va a hacer esto conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Dios va a hacer algo grande conmigo? Es importante que sepamos que Dios quiere hacer otras cosas con nosotros, porque cuando venga la oposición, si no, nos vamos a rendir. Entonces, tenemos que estar determinados a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener fe en la palabra que Dios nos dio. Y por último, tenemos que tomar autoridad sobre nuestro enemigo, porque Él está vencido, dice la palabra. Si nosotros aplicamos estos 3 principios, nuestro final llega en el verso 51, cuando dice que Faraón se cansó y dejó en libertad a su pueblo. ¿No es así? El día de gloria para el pueblo de Dios. Un día de gloria y de honra. Y sabes que me viene algo muy tremendo también. Esto pareciera que es una historia de la Biblia de hace miles de años, pero es tan vigente para hoy también, para nosotros. El sueño que tenía Moisés para su vida era tan grande, ese sueño de libertad, ese sueño de una vida mejor, ese sueño que tenía por delante el pueblo de Dios, era tan grande, tan profundo, tan elevado. Todo lo que Dios tenía para ellos era tan grande que ellos estuvieron dispuestos a enfrentar a muerte al enemigo y ir en busca de su sueño. Y ellos lo consiguieron. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y quiero decirte algo. Es tan grande el sueño que Dios tiene para tu vida y para la mía, que vale la pena enfrentar a muerte al enemigo también. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es tiempo de dejar de estar quietos, estáticos, pasivos en cuanto a lo que el enemigo está haciendo. A partir de ahora le vamos a empezar a decretar al enemigo la palabra de Dios, y que tiene que soltar al pueblo, y que tiene que soltar nuestra vida, y tiene que soltar nuestras cosas, porque hay un día de honra pensado por Dios para nosotros, y ese día de honra creo que ya está comenzando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiempo de victoria. Gloria a Dios. ¿Cuántos en este lugar quieren en esta noche o dicen, yo ya tomé la determinación, yo estoy avanzando en medio de mi conflicto, y otros por ahí ya pasaron el conflicto pero están en la etapa que tienen que tomar autoridad sobre su enemigo y no negociar nada? Y cuando decimos no negociar nada, decimos que nosotros vamos a declarar y vamos a proclamar la liberación de todas nuestras áreas, que el enemigo no es dueño ni señor de nada, ni de nuestras emociones, ni de nuestra economía, ni de nuestra familia, ni de nuestra salud, porque a veces nos pasa que estamos determinados, que creemos en su palabra, pero muchas veces el enemigo hace lo que quiere con nuestras emociones. Y pasamos un día bien, que es el domingo, y la mitad de la semana angustiados, amargados, afligidos por las opresiones del enemigo. Pero ya no va a ser así. ¿Se anima a decir conmigo? Ya no va a ser así. Porque nos vamos a determinar, porque vamos a tener fe en su palabra.